Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones sobre la primera carta de Pedro. El título del sermón del día de hoy pues es Protegidos mientras esperamos. Y voy a darle lectura a los versículos del 3 al 5. Ustedes me pueden seguir con su vista. La palabra de Dios es así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La semana pasada habíamos escuchado de cómo Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y hablábamos un poco sobre el orden de salvación. Es muy curioso que Pedro, en estos primeros 5 versículos, podemos observar varios aspectos de este orden. Muchos comentaristas afirman que Pedro está usando una doxología de la iglesia del primer siglo para dar una enseñanza. En esta doxología nosotros encontramos una gran enseñanza e importancia para la iglesia del primer siglo, pero de la misma manera hay una enseñanza para nosotros en la actualidad. El día de hoy yo traigo 3 preguntas para ustedes que nos hace este texto que acabamos de leer. Primera de Pedro, solamente los versículos 3 al 5. Hay 3 preguntas aquí para nosotros el día de hoy. La primera es, ¿qué hace Dios por nosotros? Según el texto, nos dice que lo primero que hace Dios es que Él nos salva. Por su gran misericordia nos da una esperanza viva que es por medio de renacer. Esto es por medio de la resurrección en Jesús. Esta palabra renacer que aquí aparece tiene que ver con el proceso de regeneración. En el proceso de salvación, la regeneración ocupa un lugar importante. Dentro de este proceso, la regeneración ocupa un lugar que va después del llamamiento. Y es un acto que corresponde al Espíritu Santo. En una definición sobre regeneración, dice que el proceso de regeneración es el acto por el cual Dios, a través de su Espíritu Santo, obviamente, por medio de Él implanta nueva vida en el ser humano. Y no solamente da esa nueva vida, sino que también santifica la predisposición que gobierna el alma. Esta es una definición un poco teológica sobre qué es la regeneración, pero en pocas palabras podemos decir que es el acto del Espíritu Santo donde aquel nuevo creyente, por medio de él, tendrá una nueva vida. Es una regeneración del alma. Esta regeneración tiene algunos puntos muy importantes que vale la pena señalar. El primer punto es que la regeneración es un cambio radical. ¿Qué significa esto? Que afecta al ser humano de manera completa. El intelecto, la voluntad, las emociones, todo es cambiado por el Espíritu Santo. Nosotros, por nuestro pecado, teníamos distorsionado nuestra forma de pensar y nuestra voluntad. Pero una vez que el Espíritu Santo viene en nosotros, eso cambia y da un giro. Por eso es que la regeneración es un cambio radical. De la misma manera, es un cambio instantáneo. A diferencia de otro proceso del orden de salvación, que es la santificación, que la santificación es algo gradual. No te haces santo así nada más.
sino que es un proceso que va continuamente escalando. En este proceso de la regeneración no es así, no es un punto, no hay puntos intermedios, no hay escalones para ir haciendo mejor la regeneración, sino que es algo que pasa así. Solamente pasa una vez y es en el momento. Es importante hacer este señalamiento. Y el tercer punto, que es el más importante, es un cambio en la vida subconsciente. ¿Qué significa esto? Pues que el ser humano, cuando es regenerado, él no puede percibir esto directamente. No lo sabe, no puede distinguirlo, sino que solamente por medio de sus efectos. Cuando un ser humano es regenerado, no siente esa parte, pero sí puede ver los actos que va a hacer continuamente por la regeneración. Ahora bien, si ustedes notan en los versículos, dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito por su gran misericordia, en primer lugar, porque nos hizo renacer. ¿Pero por qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este renacimiento, esta regeneración, esta nueva vida, como ustedes prefieran escucharlo, es para una esperanza viva. ¿Qué tiene que ver esto? Pues el simple hecho de tener una nueva vida significa que esa esperanza que tenemos es real. Es decir, que nosotros podemos estar confiados en que nuestro Dios va a hacer la obra en nosotros. Que ese proceso que inició va a terminar. Que Dios nos va a restaurar completamente. Es decir, Pedro lo que está diciendo es, porque hay que recordar que esto es una doxología, está diciendo, alaben a Dios por lo que Él es y por lo que hace por nosotros. Y que hace es que nos hace renacer para una esperanza viva. Hay un propósito, hay una intención de Dios. No es solamente que nos regenera porque sí, sino porque hay algo que Dios está haciendo. ¿Y por qué medio? Por el medio de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, como primera pregunta, ¿qué hace Dios por nosotros? La respuesta, Él nos salva, Él nos da nueva vida, Él nos regenera. Eso es lo que hace Dios por nosotros. La segunda pregunta es, ¿para qué nos dio vida? Volviendo otra vez al versículo, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para qué nos dio vida? Para darnos una herencia reservada en los cielos, y no es cualquier herencia, sino que es una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En el contexto original, hay que recordar que los judíos habían siempre mirado su herencia como aquella tierra prometida de Canaán. Para ellos eso era su herencia, era la tierra que Dios les había dado. Eso es lo que ellos pensaban. Sin embargo, no es así. La herencia prometida, esa tierra prometida, no es esa tierra que ellos tenían, sino que era el cielo, la vida eterna. Nosotros, hablando ya en nuestra actualidad, nos encontramos en ese término que a veces se usa como el ya, pero todavía no. Es decir, nuestro Señor ya vino, nació, murió por nosotros, y incluso en unos días más vamos a celebrar su nacimiento. Pero estamos a la espera de su segunda venida. Cuando el Señor retorne, recibiremos esta herencia, el cual es la vida eterna. Estar con Él en el cielo.
Vamos a estar como en el principio, disfrutar de la presencia de nuestro Señor sin ningún limitante, sin pecado, por medio del sacrificio que ya hizo Jesús por nosotros. Hay que recordar que aunque nosotros estamos aquí y podemos disfrutar de la presencia de Dios, todavía tenemos ese limitante que es el pecado. Sin embargo, debido a que nuestro Señor ya murió por nosotros, ya no tenemos esa parte. Pero cuando Él venga, podemos disfrutar completamente de la presencia de nuestro Señor. Esta herencia de la que se menciona aquí se nos es entregada a nosotros debido a que nuestro Señor en su sacrificio, en su sacrificio en la cruz, selló nuestra salvación, porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros debimos haber muerto, pero fue fue Jesús quien tomó nuestro lugar. Lo cierto es que esta herencia se entrega si nosotros creemos en Él. En Romanos 8:17, lo pueden buscar ahí en sus casas, afirma que si nosotros somos hijos, es decir, que si nosotros creemos y por lo tanto fuimos adoptados, también somos herederos. Y no solamente herederos, sino que somos coherederos con Cristo. Sin embargo, Romanos 8:17 usa un término ahí que aquí no se menciona, pero es parte de. Esta herencia, ser coherederos con Cristo, tiene una implicación. Si es que padecemos juntamente con Él. No solamente es decir soy cristiano, sino que es ser participante de los padecimientos de Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, también seremos glorificados con Él. Es decir, que identificarse como cristiano no es solamente una etiqueta, como muchas personas pueden llegar a pensar, sino que implica que vamos a sufrir. Pero aún así, Dios está con nosotros y no nos debemos dejar de confiar que nuestro Dios siempre está obrando, que Dios siempre está cuidando de nosotros. Entonces, ¿para qué nos ha dado Dios la vida? Para darnos una herencia, para ser coherederos con Cristo, pero también para padecer los sufrimientos como Cristo. Y de la misma manera, ser glorificados. Es decir, a veces pensamos que ser cristiano es solución a todos los problemas. Ser cristiano es ya no vas a sufrir. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo todo lo contrario, nos está diciendo que aún vamos a sufrir. Sin embargo, hay una diferencia. Dios está con nosotros. Aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Esa es la gran diferencia. Finalmente, la tercera pregunta. ¿Qué pasa mientras estamos esperando? Como lo hemos dicho, nosotros actualmente estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Eso es lo que estamos haciendo, estamos esperando esa parte. Los cristianos a los que se dirige esta carta, como ya lo hemos visto el domingo pasado, habíamos notado que ellos son expatriados, extranjeros, personas que están dispersas en diferentes lados. Es decir, estas personas a las cuales se les está dirigiendo esta carta, Pedro les está, o mejor dicho, les está pastoreando por una razón, porque ellos están sufriendo. Ellos están sufriendo persecución. Más adelante en la carta vamos a ver qué clase de persecución es y por qué los están persiguiendo. Pero lo que Pedro intenta hacer, tomando esta doxología de la iglesia del primer siglo, es que esto que está pasando es algo normal, que esto va a suceder. ¿En qué sentido? Pues básicamente que si ustedes son seguidores de Cristo, van a padecer persecución. Si ustedes son seguidores de Jesús,
van a sufrir persecución, van a sufrir acoso y siempre van a tener esos problemas porque ustedes son seguidores de Cristo. Por eso es que Él les dice, no debe de menguar su fe. Por eso Pedro les dice es que esta herencia que está reservada en los cielos está guardada por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estoy leyendo ya el versículo 5, donde nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Por eso es que Pedro le dice a sus oyentes, no teman, que su fe no mengüe. ¿Por qué? Porque esto que está pasando es algo normal. Porque si son seguidores de Cristo van a sufrir. Sin embargo, Dios nos guarda. Dios está con nosotros por medio de la fe. Esto es importante y es muy interesante que nosotros lo hagamos notar. Para poder alcanzar la salvación, necesitamos únicamente creer que nuestro Señor es nuestro Salvador. Pero nuestra fe, ustedes sabrán que no siempre es fuerte, ni tampoco podemos decir que somos muy fieles creyendo algo. A veces nos decepcionamos o a veces dejamos de creer. Sin embargo, nuestro Señor, Dios, está activo en todo el proceso de salvación y Él nos ayudará a permanecer fieles en la fe, sin importar en qué dificultad tengamos. Esto es algo importante y creo que es muy necesario que lo entendamos. Que a pesar de todo, de que nosotros muchas veces nuestra fe mengua, Dios está con nosotros. No nos deja, no nos abandona, Dios no cambia, a diferencia de nosotros los seres humanos, sino que Dios está en todo momento actuando y obrando en nuestra vida. Aunque nosotros pasemos persecución, aunque nosotros pasemos por prueba, por alguna dificultad, Dios nos ayuda a permanecer fieles a Él. ¿Qué tan grande Dios tenemos que hace todo esto por nosotros? Además, es necesario que entendamos que nosotros somos guardados no por cualquier poder, sino por el poder de Dios, que es mediante una fe activa para alcanzar la salvación. En todo el proceso de salvación y en sí en la vida del ser humano en general, nuestro Dios siempre está activo. Dios siempre tiene el control. Y no solamente eso, sino en su providencia, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Dios ha determinado protegernos, darnos protección, estar al pendiente de nosotros, guardarnos en todo lo que es necesario. Ahora bien, volviendo un poco al contexto original de la carta, hay que recordar a qué público se estaba dirigiendo Pedro. Era un grupo de personas que estaban siendo perseguidas por lo que creían. ¿Y qué creían? Que Jesús era el Señor. Es decir, el imperio de ese momento estaba persiguiendo a los cristianos por creer algo que era diferente a lo que estaba establecido. Por eso habían estado siendo perseguidos, por eso es que estaban bajo la persecución, porque ellos tenían fe en Jesús. Tal vez en nuestros tiempos ya no hay persecución, o al menos en nuestro país, no en todos lados hay persecución por creer en nuestro Señor. Sin embargo, es interesante que Pedro dice, aún en medio de esta situación, a pesar de que ustedes están siendo perseguidos, que están expatriados por todos lados, dispersados por todos lados, no deben tener temor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel.
porque nuestro Dios nos ha dado la salvación, porque nuestro Dios nos ha dado nueva vida. Por eso es que nosotros necesitamos permanecer fieles aún en la dificultad, por lo que Dios es. ¿Se entiende? O sea, esta doxología que no es algo que Pedro haya inventado, sino que es algo que tomó, la está usando para decirle a esta gente por qué debe seguir creyendo en Dios, por qué se debe seguir pensando que Dios está con ellos, por qué debemos de, a pesar de las dificultades, seguir creyendo que nuestro Dios está con nosotros. Dios nos ayudará a permanecer fieles en nuestra fe a pesar de las dificultades. Aunque en muchas ocasiones nuestra fe mengue, nuestro Dios no cambiará. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. El día de hoy nosotros seguimos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Y en muchas ocasiones, por la situación tan difícil que estamos viviendo, es muy probable que nuestra fe también mengue. Sin embargo, debemos recordar qué tan grande Dios tenemos, que continuamente, a pesar de las dificultades, Él sigue obrando y nos protege. Y le tengo algo importante que decir, Él no cambia. Si Él ha prometido ser fiel, seguirá siendo fiel toda la eternidad. En esto podemos confiar. Que mientras nosotros estamos esperando, nuestro Dios nos protege, nos cuida y siempre está pendiente de nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias porque siempre has estado con nosotros, porque aunque nuestra fe pueda menguar en muchas ocasiones, tú sigues cuidando de nosotros. Te damos gracias por la providencia que das con nosotros, que a pesar de estos tiempos tan difíciles no nos has abandonado y sigues cuidándonos. Te pedimos que nos ayudes a poder creer más en ti y que podamos conocerte cada día más. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que vas a hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.